Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver este tema de una curiosa procesión que se debió dar, según nos cuenta el mismo Jesús, que la ha recordado hace poco brevemente. Y ¿a qué llamamos procesión? Simplemente en el mundo espiritual, cuando dejó el cuerpo físico y cuando ya él se supone que había visitado, pues se supone que él lo comentó, incluso las partes más bajas del mundo espiritual, es decir, la primera dimensión, en su parte más baja, eso que llamamos los infiernos. Pues entonces, claro, él para ir, al parecer, para subir de dimensiones, y recordemos que ahí ya estaban creadas más, porque gracias al amor de Dios se transforman muchas cosas, como vemos, se transforma el alma y el alma necesita que su condición, como es diferente, pues pueda ser expresada y pueda vivir, experimentar en una dimensión superior. Entonces, a partir de ese año, más o menos, pues será el veintitantos, a lo mejor, de nuestra era, que Jesús entró ya no solo a haber recibido mucho amor de Dios, sino entró en una dimensión de unidad con Dios, en ese amor, que luego es continuada además, con muchas más. Entonces, al subir parece ser que se recuerda ese evento, que debe haber mucha literatura sobre él, de muchos espíritus fascinados y más o menos equivocados sobre lo que significó la visita, a la que tampoco todos, a lo mejor no todos los espíritus se dieron cuenta, o casi no, pero la visita de un ser tan amoroso, digamos, en el mundo espiritual, según iba subiendo, porque a muchos no se habrían enterado, fijaros, de lo que estaba pasando en la tierra, y muchos espíritus, nos dice Jesús, que siguen mirando displicentemente, condescendientemente también, son condescendientes con lo que pasa en la tierra, como que es algo ya dejado atrás. Y son personas, nosotros cuando nacemos pues somos muy ignorantes y ellos son un poco menos, en las dimensiones sobre todo, pues digamos por ejemplo las 6, que es el tope, ¿no?, de los cielos antiguos, si lo llamamos así. En realidad la 6 es el único cielo antiguo porque es la perfección en amor natural, lo otro eran etapas. Entonces, fijaros esos espíritus allí, con esa actitud milenaria, pues viendo qué pasaba con esto. Los que quedaran más o menos fascinados con la visita ascendente de Jesús, que al parecer se dio en una especie de procesión, que es decir, como que los que se veían atraídos hasta donde podían, le podían seguir. Que muchos a lo mejor consiguieron incluso pasar, gracias a él, pues un par de dimensiones, e incluso empezar a su progresión en el amor de Dios, por ejemplo, desde la quinta a lo mejor, y subiendo a la séptima, es decir, la transición. Fijaros, es lógico entonces que Jesús haya dado mucho pie a mitologías sobre qué es Dios. Porque las personas, imaginaros, en esas esferas, en esas dimensiones intermedias, no tendrían la noción tan simple de que era simplemente que el amor de Dios transforma el alma y que era algo nuevo también para ellos. Pero claro, ellos son superiormente condescendientes, se creen superiores, quiero decir. Entonces, imaginaros la situación, ¿no? Es muy sencillo de pensar que ¿por qué se crean y se potencian desde el mundo espiritual creencias falsas y medio falsas? Porque, por ejemplo, sí que es verdad que se habría dado esta procesión, pero otra cosa es lo que significa, por ejemplo. Y entonces, para el mundo espiritual, imaginaros qué choque. Entonces, vamos a comparar eso con lo que se va a dar ahora, las posibilidades que se van a dar y también algunas cosas más sobre el futuro del universo, por así decir. Vamos a
hacer aquí una especie de jolgorio creativo, imaginativo, básico, en torno a las verdades que nos está contando, siempre teniendo en cuenta que en parte son transitorias, porque él se va dando cuenta cada vez de más cosas en esta segunda venida. Y antes quería hacer una especie de disclaimer, de aviso de seguridad, digamos. O sea, que todo esto no es un cuento chino para mí ya, no me lo invento de la nada, sino que, bueno, gracias a haber encontrado a este Jesús real, pues he verificado unas cosas que me siguen haciendo estar, que nos siguen haciendo estar a muchos ya, de alguna manera, aunque sea reticente o incluso peor palabra de que reticentemente, inscritos en este camino pues, del amor divino, de simplemente el camino a secas, que es recibir amor de Dios y punto. Entonces, no es una locura. Quiero decir, eso es una especie de disclaimer, no es del todo, aunque lo parezca. Entonces, el amor de Dios, fijaros, además, esto lo tenemos que recordar, a veces en realidad es el propósito del universo, es decir, el propósito de haber hecho todo este mejunje enorme, que es indescriptiblemente enorme, el universo físico y el espiritual parece ser también. El objetivo de todo es crearnos para podernos dar amor, porque fijaros, nosotros en realidad que somos muy orgullosos y creemos que conocemos. O sea, creemos que conocemos intelectualmente, pero se conoce sintiendo, porque el alma es esa parte donde nosotros, el ánimo, los sentimientos, y esto lo saben también los científicos, como hemos repasado últimamente, aunque no lo quieran admitir, sin la certeza, que no es una cosa intelectual, no habría ciencia, es una cosa del alma en el fondo. Entonces, y por eso todo esto en realidad no se puede disociar de lo científico, aunque eso hay que tener muy, muy claro, hay que decirlo con mucha más elaboración de lo que vamos a hacer ahora. Pero entonces, no importa además. Conocemos sintiendo. Por lo tanto, imaginaros si Dios ha creado, y de cierta manera podríamos quizá decir, es las leyes que rigen todo. Si conocemos a Dios, para cuyo conocimiento solo es posible recibir de Él sustancias nuevas, que es el amor, la primera y bueno, fundamental, recibir su abrazo, que es una cosa nueva para nosotros, para toda alma. Sin eso, es muy lógico pensar que no podemos ni conocernos del todo a nosotros mismos, ni conocer el universo, en un sentido de verdad, de comunión. Porque es eso, es el alma que tiene que realmente sentir las cosas para, de alguna manera, serlas y sintonizarse con la capacidad creativa que Dios es. Aunque a un nivel infinito ella, y nosotros a un nivel finito. Entonces, fijaros, estamos en la procesión esa, ¿no? O sea, tenemos, entonces, ahí estaría Jesús. Vamos a pintar aquí, esta es la dimensión 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, imaginaros la convulsión que sería, porque en realidad él ya había ganado esta condición de alma cuando estaba en la tierra física. Pero claro, muchos espíritus se debían creer que eso no era posible, que la gente fuera tan rápido en su progresión en el amor y en la verdad. Pero claro, con Dios vemos si era posible, que en ese caso, además de Jesús, habría sido el único que además habría alcanzado dimensiones superiores a aquellas, por ejemplo, la 6 y la 5, en la que estaban todo el mundo, todos los nacidos alguna vez en la tierra, miles de millones de personas. Entonces, claro, ahí Jesús fue subiendo, cada vez le podían acompañar menos personas, tal como nos cuenta él mismo, esto no lo estamos inventando, estamos simplemente relatando este hecho que vamos a ir comprobando en teoría para quizás cultivar la fe, alimentarla de alguna manera si sirve, pero él llegó a la dimensión 10, que aparece es la que ya había alcanzado,
él solo. En la 9 quizás sí que le pudo acompañar a una persona, porque ya había habido espíritus que durante los últimos años de la vida física habían alcanzado estas dimensiones, por lo menos las 7, porque habían empezado a recibir amor de Dios y ya estaban durante miles de años ya estaban elevados en las 6. Entonces, fijaros que ahora mismo nos las vemos en una situación donde tenemos a Jesús y María Magdalena subiendo físicamente también, pero no es lo mismo porque esta subida están en la tierra física ahora ellos, con este experimento que están haciendo las almas, y están recordándose a sí mismos. O sea, ellos están ya, y ahora vamos a hacer un salto enorme, vamos a dibujar aquí la dimensión 35 y aquí la dimensión 36. La condición real del alma de ellos es fusionada, es decir, ellos ya están como alma completa, por así decir, sin esta separación virtual aquí, que nosotros sí tenemos. Aunque nosotros todos somos alma completa, funcionamos así, como si hubiera esta separación, sobre todo debido al miedo de la tierra, que nos hace muchas heridas, y muchas veces Jesús pinta esa separación entre las dos mitades de alma. Aquí estamos pintando el alma completa de Jesús en la dimensión 36, de Jesús y su pareja natural, María Magdalena, o viceversa. Entonces, ellos están recordando esto. O sea, imaginaros el impacto. Tienen que recordar 2000 años de tiempo en los que la mayoría de ellos estaban recibiendo amor de Dios todo el rato. Porque María Magdalena también enseguida, hemos de suponer, subió arriba. Ella murió, creo que decían, en una dimensión 3 de condición de alma, y enseguida ella subiría, lógicamente. Acompañaría a Jesús, aunque a lo mejor no, bueno, sabemos que no pudo acompañarlo a la morada principal, a la 10. Seguramente una vez que ella... No, seguramente no, seguro, porque él alcanzó esto y María seguía viviendo físicamente en la tierra. Entonces, fijaros, la subida ahora, esta especie de subida entre comillas, porque es esta novedad, aunque ellos son personas normales, pero es esta novedad de tener que recordarse. O sea, nosotros también de alguna manera tenemos que, entre comillas, entre muchas comillas, recordarnos, pero no tenemos recuerdos. Recordarnos quiere decir que somos almas creadas por Dios. No todo ese miedo que hemos almacenado en una tierra caída no es natural en el fondo. O sea, y ya está. Pero eso no es un recordarnos, porque no tenemos una vida consciente previa. Solo que tenemos que realmente ser nuestro yo real y eso depende totalmente de nuestra voluntad. Claro que el yo real tiene unos regalos de Dios que nos permiten con esos potenciales desarrollarnos, y primero es limpiarnos de todos los pecados que afectan a las 6 primeras dimensiones, que son los pecados contra los seres humanos, la naturaleza, la ética y la moral más básicas, naturales. Pero luego nos queda limpiarnos de todo lo que hay para poder empezar a querer realmente a Dios, que es sentir lo que Dios siente sobre nuestros pecados, que es otro nuevo mundo que se abre cuando recibimos amor de Dios, que empezamos a abrirnos a la idea de que podemos sentir no solo la verdad de Dios sobre cualquier cosa, sino principalmente en el arrepentimiento y el perdón reales, lo que Dios siente sobre lo que hemos hecho, cómo hemos afectado al potencial de la relación de Dios en nuestros pecados contra otros, etcétera, del potencial de esas almas que tenían de relacionarse con Dios, esto fundamental que hemos visto, ¿no? Pero en realidad muchos no estamos ni siquiera en ese nivel todavía, de realmente entender el arrepentimiento y el perdón, de querer realmente despertar al pecado y sentir cómo Dios se siente. Porque ni siquiera muchas veces hemos aceptado nuestra fachada y estas cosas que estamos viendo poco a poco de nuevo. Entonces, fijaros, él mismo nos ha comentado esta subida que hemos dicho, pero claro, hubo un pequeño comentario que es el que me ha hecho hacer este vídeo,
de Jesús acerca de esta nueva etapa. Él decía que quizás, fijaros, quizá, cuidado, el momento ese de cierre de los cielos, es decir, el cierre de los cielos, ¿qué significa? Pues cuando aquí, en estas 6 primeras condiciones de alma, nosotros, los seres humanos vivos y en el mundo espiritual, ya no físicos, podemos rechazar globalmente el hecho diferencial del amor de Dios. Es decir, rechazar globalmente a Dios, porque para Dios una relación con nosotros es una relación de amor, si no, no lo es. Entonces nosotros, y vemos la tendencia claramente con la inteligencia artificial, etcétera, nosotros en la Tierra, en gran parte, estamos sembrando mucho orgullo una vez más, ¿no? Pero coincidentemente con un evento muy increíble que estamos viviendo hoy en día, que es la segunda venida. Entonces, estos espíritus y nosotros en la Tierra física, los del futuro, dentro de X años, pueden alcanzar una condición de mucha arrogancia con respecto a todos estos temas de Dios. De hecho, si fijaros, el tema de Dios pues suena un poco como demasiado estratosférico, ¿no? Casi es mejor hablar de extraterrestres y eso, porque por lo menos es tangible, aunque ya sabemos que en realidad los extraterrestres, entre comillas, son espíritus desencarnados que andan por ahí con más o menos poderes, más o menos olvidados de sus traumas, quizás son abortos, todo eso que vimos en parte, ¿no? Que son hipótesis muy simples y necesarias casi, o sea, evidentes. Entonces, sobre esto que he dicho de los abortos, ¿no? Entonces aquí la arrogancia puede ser descomunal, ya lo está siendo, ya lo es en cada uno de nosotros. Y hay una condición de lo que es el regalo en sí mismo, un regalo por definición, como es el amor, todo amor es un regalo y más el amor de Dios, un regalo no se da cuando se pisotea una y otra vez, no tiene lógica. Entonces, es por eso que es lógico que vaya a haber un cierre de los cielos. Es plausible. Ojalá no, diríamos, pero las cosas son como son, ¿no? Entonces lo que él comenta es que quizá el momento del cierre de los cielos se dé cuando se dé esta subida. Es decir, cuando ellos dejen el cuerpo físico, que no sabemos en qué condición lo harán, porque quizás incluso lo ideal sería que cuando dejen el cuerpo físico hayan alcanzado, aun estando físicamente vivos, la dimensión 36, es decir, se hayan recordado plenamente como fusionados con unos poderes que son inimaginables para nosotros ahora mismo. Eso es lo que se puede montar ahí, imaginaros, si se montó la que se montó en esta primera vida, con los pocos poderes que pudo desplegar Jesús, que ya eran muchos, en el mundo espiritual para aparecerse proyectando cuerpos, muchos cuerpos, a varios tipos de, o sea, cuerpos diferentes, quiero decir, físicos, desde el poder de su alma, una vez que dejó el cuerpo físico, que también, recordemos, desintegró el cuerpo aquel que tanto dio que hablar, lo desintegró el cuerpo físico suyo para que no, suponemos que entre otras cosas, para que no se hiciera la rapiña de las reliquias y todo esto, y para que no hubiera todo ese espectáculo horrible que se hubiera dado si hubiera dejado el físico, porque imaginemos el espectáculo que damos hoy con las reliquias en diversas religiones, no solo el catolicismo, o sea, conservando los huesos del santo de no sé qué, pues imaginemos. Entonces, ese tema de la vuelta a la condición 36, que ellos quizá no lo consigan, no lo sabemos, depende de nosotros en parte, del apoyo que podemos darle sanándonos nosotros, es decir, recibiendo amor de Dios en este camino. Es esto, la sanación real. Entonces, eso. Entonces, esa condición no sabemos si la conseguirán estando todavía en el cuerpo físico, pero no es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo aquí simplemente la posibilidad, que no me invento, de que el cierre de los cielos se dé cuando dejen los cuerpos, sea como sea, con eventos más o menos reconocidos mundialmente o no, en esta segunda venida física. Ahí también habrá una procesión, hemos de entender seguramente, por ahí subiendo hacia arriba. Una procesión
que podrá ser acompañada por X personas, con muchísimo más despliegue de medios seguramente, porque sabemos que ellos, y ya lo hemos visto en algunas de las canalizaciones a través de Mary, el alma estando en la dimensión 36 puede hacer virguerías a la hora de proyectarse cuerpos espirituales. Entonces, el alma de Jesús y María Magdalena, independientemente, yo creo, de que consigan la dimensión 36 cuando estén en el cuerpo físico o una vez vayan subiendo por aquí, si es que tiene sentido este razonamiento, ellos, como alma completa, van a poderse proyectar quizá cientos de miles de instancias de ellos en todas las esferas bajas. Aquí arriba ya no hace falta, en la 8, en la 7, eso no hace falta. Pero en todas las esferas bajas, y no sabemos si también lo harán en la Tierra, con un despliegue que va a dar mucho que hablar, van a proyectarse todo lo que quieran. ¿Para qué? Para avisar, oye, el amor de Dios es un regalo. ¿Lo queremos? ¿No lo queremos? ¿Qué pasa, colegas? Somos todos iguales, no somos Dios, nosotros. Mira, que además hay otras 6 almitas por aquí, completas. Aquí estaría, por ejemplo, la de Cornelio y su pareja, la de San Juan Bautista, la de San Juan Apóstol, bueno, San, entre comillas, ¿no? Es como lo llama la Iglesia. Y las de Sara, la hija de Jesús, y Lucas, que se casaron, eran almas gemelas además, curiosamente. La hija de Jesús y María Magdalena, Sara, que nació después de la muerte física de Jesús. Bueno, pues estas 5 y 2 más están realmente en esta misma condición. Genial, porque así no son los únicos. No podemos confundirnos, oye, no, es que Jesús es Dios, hijo y María Magdalena, bueno, sí, también. Y no, es que esto es una condición que todo el mundo vamos a poder alcanzar y ya, punto pelota. Simplemente que hay que recibir mucho amor de Dios y siempre hay unos primeros. Y en este caso el primero ha sido Jesús, en que se diera esa posibilidad. Y ahora tiene mucho sentido, fijaros, es mucha simetría con que en la primera procesión haya sido como el anuncio global de, oye, el amor de Dios está disponible, y en la segunda procesión sea, oye, me parece a mí, porque ellos ya lo van a saber a ciencia cierta, que, oye, porque ellos ya van a estar recordando mucho y en mucha comunión con Dios, lógicamente si están en esta dimensión 36 más todavía, si han reconocido plenamente lo que es estar ahí y su alma se comunica perfectamente con todos los cuerpos que están proyectándose para ese fin, pues es lógico pensar en esta simetría. Entonces, estamos sintiendo, sería un aviso, ¿no? El anuncio global otra vez por todo el mundo espiritual con miles de millones de personas, y en la tierra física de, oye, se van a cerrar los cielos. No es una condena, no es un hecho, es porque, oye, es que estamos muy chulitos aquí y el amor, o sea, igual que cualquier regalo, una persona no se está eternamente ofreciendo un regalo. No entra en la lógica del regalo. Y también la lógica de Dios es esa misma, tiene ese sentido. Entonces, fijaros, ¿qué pasaría en la vida de la tierra física? O sea, la tierra física aquí, dimensión 1. Quizá para cuando Jesús, pongamos que son dentro de 40 años, porque ellos van a vivir, si no pasa nada raro, van a vivir mucho físicamente. Quizá dentro de 40 años ya ha habido, 20 catástrofes, o bien la inteligencia artificial, que también es un parte potencial catastrófico muy grande de lo que podemos hacer con ella nosotros. Pues a lo mejor la Tierra, después de X catástrofes, en realidad está en la dimensión 2, es decir, bastante elevada en amor. Bastante en comparación con la dimensión 1, y tirando para lo bajito, que estamos muchos, bastante infernal. Entonces, estando quizás ahí arriba, un poquito más arriba ya, la globalidad de las almas físicas en la Tierra, quizás haya todavía incluso más posibilidad de hacer cosecha de almas. Es decir, aquí estas almas en esta dimensión 2 lo sabemos por lo que Jesús mismo nos ha comentado, que cuando la Tierra sube de dimensión, fijaros, estamos pintando la condición del alma global de las gentes en la Tierra. Después de X catástrofes, dentro de 40 años, pongamos, a lo mejor hay mucha menos gente y esa gente está mucho más sensibilizada,
con el amor en general y la verdad, la ética y la moral, y a nivel natural, ¿no? Ética y moral a nivel natural solo, mucho más cuidadosos con la tierra. Entonces, claro, hemos visto que Jesús nos decía, hey, cuidado, en la tierra cuando se da esta condición, los espíritus, por ejemplo, los espíritus que están también en la dimensión 2, es decir, que están en esa misma condición de alma, pero no están físicamente encarnados, aquí tenemos la tierra física, aquí tenemos el mundo espiritual, estos espíritus están habilitados para proyectarse en la tierra, cuando la tierra sube. Entonces, claro, aquí, o incluso vete a saber si también lo forzarían, si la tierra sigue en estado de 1, pero hay catástrofes, aquí ellos van a poder hacer muchas cosas. Y también para contrarrestar la entre comillas, cosecha hacia arriba real con el amor de Dios. Para contrarrestar el camino del amor divino, ellos pueden hacer lo que es la cosecha, ya sin comillas, porque los espíritus del amor divino no cosechan, no tienen esa mentalidad de, oye, vamos ahí, cueste lo que nos cueste, si tenemos que contar mentiras o hacer algún pecadillo por ahí, los espíritus de la 2, pues, aunque ya no tienen miedo, siguen mintiendo, que es un pecado y cosas así, por propio interés, para llenar sus esferas, porque aquí recordemos que las esferas del mundo espiritual, si no tienen almas dentro, no sobreviven, tienen que tener almas. La alma es la sustancia que alimenta realmente la vida del mundo espiritual, la energía que hay en el alma, etc. Entonces, fijaros, aquí va a haber mucha posibilidad de, si la tierra sube, de cosechar. Ahora estamos contemplando varias posibilidades. Si la tierra sigue en estado 1, pues no podrán a lo mejor hacer tanto eso. A ver que se me ha ido él ahora. No podrán tener tanta historia, ¿no? No tanta facilidad para la cosecha estos espíritus de dimensión 2, por ejemplo, que serían los más abundantes y los más propensos a este tipo de manejos cosechadores, que es lo que estamos viviendo en general, con los diferentes cursos de los que lamentablemente yo he participado un poco, aunque afortunadamente no mucho en su divulgación, aunque bastante en cierto sentido, sobre todo las secuelas del curso de milagros, por ejemplo, en este aspecto concreto súper malo, súper traicionero, que es suplantar la figura de Jesús, pues tenemos que en realidad eso es una cosecha de almas, es decir, es usar las verdades que se pueda para atraer gente, utilizando el tirón enorme que tiene, lógicamente, la figura de Jesús y nosotros, querer saber verdades sobre lo que pasó realmente con Jesús, que es muy emocionante realmente cuando encontramos esos cursos, pero que son en realidad, pues eso, son básicamente desarmónicos con Dios por lo que estamos viendo, porque primero que no han sido dados por la misma alma de Jesús y ya está. Son cosas que las utilizan pues grandes grupos, por ejemplo, seguramente los de la Vía del Corazón y eso, grupos de senios y eso que sí cultivan X cosas, pero no tienen amor de Dios en sus almas, por todos los indicios que son muchos y de los que podríamos hablar, por muchas cosas, de cómo lo hacen, cómo lo cuentan y todo lo que les falta de hablar y toda la simplicidad que les falta, etcétera. Aunque hay muchas cosas muy básicas del camino también, muchas cosas compartidas en realidad, que se pueden compartir con caminos del amor natural. Pero ese es otro tema. Fijaros, cuando se dé en la tierra eso, sea como sea que se dé, también va a haber esa procesión que hemos visto arriba y hemos dicho que quizás esta cosecha se ve muy potenciada, incluso bajo la forma de cuidado, bajo la forma de apariciones. Si la tierra está en niveles más elevados de amor, pues apariciones muy fuertes de grandes grupos de espíritu, vete a saber si incluso con sus proyecciones en forma de naves y cosas para llevarse cuerpos físicos, engañarlos y meterlos, y hacer la transición hacia tener solo el cuerpo espíritu en sus propias dimensiones, o todo tipo de historias que pueden inventar, ¿no?
Entonces, en ese momento, pues como sabemos que realmente en el mundo espiritual hay interés, hay espíritus directamente en contra del camino del amor de Dios porque están enfadadillos con el hecho de que, oye, les quiten lo que tienen, ¿no? Pues que tienen allí durante miles y miles de años sus propios montajes, que son sitios muy bonitos, tenemos que entender, y son tradiciones súper antiguas, ¿no? Que, pues, y ese apego, pues lo tienen ahí. Y no hace falta que os diga cuáles son las tradiciones hoy en día más proselitistas y más así, ¿no? Y de dónde viene eso. Y que llevan hasta defender cosas horribles a nivel 1, ¿no? A nivel de nuestra condición, los ímpetus que tienen estos espíritus seguramente son de la dimensión 2, de que no les quiten, pues provocan mucho desastre, porque nosotros lo malinterpretamos. Eso, pues es la historia de siempre, de las religiones, mal entendida la palabra religión, ¿no? Pues eso. Entonces, intentando impedir a estas personas que participaran muchos espíritus en esa procesión, pueden desplegar quizá, vete a saber cuántas técnicas atractivas, ¿no? Para atraer, cosechar tanto a los espíritus del mundo espiritual que ya estén ahí, pues qué podrán hacer, ¿no? O tanto a los gente física en la Tierra, qué podrán hacer o dejar de hacer para que, pues eso, no brille tanto esa posibilidad y esa procesión hacia arriba que va a darse de alguna manera dentro de X años. Entonces, fijaros, para que no vieran ese suceso, ¿no? Las posibilidades que se pierdan, porque todo esto es un tema de posibilidades, que son dos mundos completamente diferentes. El camino del amor divino es ser realmente eternos, pero como estas personas que están aquí en el mundo espiritual, pues ven que son inmortales por ahora, que no mueren, pues eso de la eternidad con Dios, pues no lo tenían de creer y tienen sus razones a lo mejor, ¿no? Y aparte las razones de enfado, entre comillas, frustración, porque realmente con el camino del amor divino, muchas gentes que han podido ser amigos suyos han crecido y han abandonado sus dimensiones, pues para ellos a lo mejor lo sienten como una traición, y ahí pues en la dimensión 2 hay mucha gente así. No sabemos cuánta, parece que mucha por las presiones que vemos siempre en la Tierra, ¿no? Con las religiones y todo el rollo. Tremendo. Y las nacionalidades también, y todos los temas estos que no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, como veis, la simetría, ¿no? Simetría coincidente con ese cierre y el potencial que tendría en ese momento mucha gente de polarizarse, fijaros por qué lo decimos, porque claro, un evento muy fuerte polariza, un evento tan fuerte como que pasen ya no solo aquel Jesús que era uno solo, subiendo por las dimensiones del mundo espiritual, hace 2000 años, vale, sí, qué bonito, pero ahora, con el potencial que tiene ahora, que no sabemos cómo se desplegará, pero que sabemos que puede desplegarse mucho más, eso es mucho más potencialmente polarizante. Y por eso, por ejemplo, se puede extender mucho más el tema de que, oye, lo de Jesús es un mito, porque ahí es muy radical. Lo de Dios es un mito, porque, bueno, todo este espectáculo que me están dando, no creáis en ello, fijaros, esto no tiene sentido, no sé qué, porque es demasiado. O sea, es como, sí, lo sentís o no sé, polarizante, no quiero decir, porque los espíritus, sin embargo, para muchos de ellos sería un evento que les convencería claramente, ¿no? Pero ahí es como que hay que tomar una decisión. Entonces, muchos espíritus, si se polariza una masa hacia el otro lado, por todas estas técnicas que hemos apenas comentado, imaginado que pueden existir, pues se pasaría a vivir en el miedo a Dios que ya están viviendo, porque recordemos, todos estos espíritus que se mantienen a las 6 no están sanando el miedo a Dios. Pues ese evento decisivo que requiere que decidamos o sí o no, justificaría
mucho más fuertemente para estos espíritus el miedo a Dios. O sea, se quedarían ahí mucho más, porque además la recompensa que tienen ellos ahí en ese momento es la de siempre, es la de seguir con sus apegos y además entender que la tierra, con la importancia que tiene la tierra, porque es el primer paso de las almas, de la encarnación de las almas, entender que la tierra de alguna manera es para ellos. Va a ser su dominio, ya no va a haber un Dios eterno que pueda despertar a la gente al pecado realmente, al pecado de tener miedo a Dios. Todo miedo es un pecado, porque degrada, o bien no potencia todo lo que podemos, que es el pecado que tienen estos espíritus de la perfección, el amor natural, que ellos no quieren todas las posibilidades, que en realidad son todas, porque es el único potencial de eternidad, es el amor de Dios. En realidad sí que es un todo absoluto, porque es nuestra capacidad de progresión infinita o no. Entonces, fijaros cómo la arrogancia y el engreimiento y la avaricia, por así decir, ¿cómo se dice? La greed, la querer las cosas, pues todo eso, con el tema además de la joya de la corona, que es la tierra, que estaría a lo mejor en dimensión 1, en dimensión 2, un caramelito. Ahora, si está, por ejemplo, en la dimensión 2, un caramelito muy grande para estos espíritus que pueden proyectarse, tener sexo, como pasó en aquel evento que hemos esbozado antes simplemente, y que dio tanto que hablar con los dioses de Egipto y todo esto, que sería el evento de la proyección de varios espíritus de la dimensión 2 porque ya les atraía la tierra, había subido a la tierra y todavía tienen en la dimensión 2 todavía tienen pecados, sobre todo con el tema este de, oye, me puedo relacionar con quien quiera, y entonces ahí, pues con la nostalgia a lo mejor que tenían de la tierra, y pues se podían proyectar y se montó todo ese lío que se montó, que ha dado tanta confusión, ¿no? Entonces, allí, estos espíritus, por tanto, que sería el gran secreto ahora mismo de lo que estamos viviendo como época, y el gran secreto que nos permite interpretar las luchas que vemos, que en el fondo son espirituales, porque tienen que ver con quedarse con la tierra, quedarse con sus propias creaciones en las dimensiones superiores, hacer un puente entre ellas y la tierra para ser los preponderantes, pues como vemos, porque simplemente no quieren que se vacíen, por ejemplo, sus dimensiones, y valoran mucho, aman mucho su tradición, su cosa, lo anteponen a Dios, que es la misma herida que nos, pero hecha sublime y hecha global, es la misma herida que nosotros mamamos en los hogares, que anteponemos lo que sienten nuestras madres, padres, etcétera, a lo que siente Dios sobre las cosas. Es decir, anteponemos las leyes, la verdad sobre los hechos emocionales, primero, que son lo más importantes, y luego, en general, la verdad sobre los hechos, anteponemos esa verdad, la que sienten que es verdad nuestros padres, madres, y luego sucesivamente políticos, etcétera, y luego, pues sucesivamente, como siempre en la historia se ha conocido, los llamados dioses, que no son dioses, nada más que son personas como nosotros que han nacido y se han elevado hasta la dimensión, por ejemplo, 3. Entonces, no son superiores, pero toda la vida nosotros, como estamos acomplejados y con esta herida de adorar antes que a Dios, como además no teníamos el amor de Dios, hasta hace 2000 años era más difícil, pues adoramos antes cualquier cosa que un posible creador de nuestras almas, universal. Entonces, esa avaricia es lo que ahora mismo nos da la clave para saber lo que estamos viviendo, además, históricamente, y todos los conflictos, guerras, incluso todas estas historias tendrían que ver, y lo vimos en algunos audios, lo apuntamos someramente. Entonces, hay otro gran tema que es meternos en un berenjenal todavía más grande, que es el de lo que pasará con Jesús y con nosotros cuando tengamos esa condición de dimensión 36. Fijaros,
hay cosas muy intrigantes de lo que nos está diciendo Jesús con respecto a sus poderes creativos y la cantidad de tierras que él ha sabido hasta ahora que han podido hacer lo mismo. Vamos a parar un momento y seguimos. ¿Está bien todo? Sí, vamos a seguir por aquí. Fijaros que vamos a lo que he dicho que ahora vamos a tratar nuevo, pero antes me ha ocurrido que hay gente, si alguien escucha esto hasta aquí, el cierre de los cielos es simplemente que la gente ya no va a poder recibir amor de Dios, no sabemos hasta cuándo. La gente es incluyendo hasta la dimensión 6. Entonces, lo que serían los portales o el portal, la cantidad de transición, o sea, los portales de transición, que no sabemos cuántos son ni cómo es, entre la dimensión 6 y la 7, se cerrarían. Hasta que todo el mundo que tiene amor de Dios pase por ahí, que ese es el otro aspecto que no hemos tratado. Que fijaros las tensiones que se van a dar en las almas, porque no sabemos en cuánto tiempo las personas que estemos todavía, a lo mejor pues en la dimensión 1 arriba, en la dimensión 2, si nos pilla Jesús y María Magdalena haciendo esta demostración, subiendo y mostrando su condición de dimensión 36, si nos pilla en esas dimensiones, pues es muy crítico el tema, porque si queda poco tiempo para subir, también sabemos que el amor de Dios no se puede destruir en nuestras almas. Entonces, una vez que hemos recibido algo, entonces parece lógico pensar que tendrá que darse una transición muy rápida para algunas de las almas. Dentro de X años, ya digo, 40, 60, si es todo lo que estamos diciendo, si es así, coincidentemente el cierre de la dimensión 7 y si coincide ese cierre con este final de la visita física de Jesús y María Magdalena y las otras 6 parejas. Entonces, porque las otras 6 parejas como que van muy despacio y no sabemos si alguna de ellas va a hacer el trabajo de recordarse tanto como lo está haciendo Jesús y María Magdalena, que va un poquito después en su trabajo. Aunque ya se están alcanzando mutuamente, digamos, parece ser. Entonces, fijaros, esto lo quería aclarar porque no hemos aclarado por si acaso alguien no ha escuchado nada antes. Pero ahora vamos al mejunje todavía más increíble, que es lo que él nos decía con la dimensión 36, el truco de la dimensión 36, fijaros. Que estos números pueden bailar, cuidado, ¿eh? Luego se está recordando poco a poco, pero no es lo importante. La cosa es que hay una dimensión donde las almas ya no necesitan experimentar con un cuerpo físico ni tampoco, obviamente, con un cuerpo espiritual. O sea, bueno, durante todo el mundo espiritual no se necesita ya el cuerpo físico, lógicamente, aunque el cuerpo físico no es un impedimento para que nosotros crezcamos espiritualmente. Pero, ¿qué pasa con esta alma en la dimensión 36? Ahí nos ha dicho, ya sabemos, lo hemos recordado, que el poder es enorme. Entonces, él también nos ha dicho una cosa que a lo mejor ya sí que puede bailar más, el dato concreto, que hay como 6 o 7 tierras como esta. Fijaros, es un pensamiento muy raro, porque el universo es enorme. También sabemos que la vida tampoco es súper común, aunque conocemos la micromilonésima parte, porque no vemos nada casi del mundo, ni siquiera con los telescopios. O sea, del universo físico no se ve casi nada. Pero él dice que cuando suben aquí, él ha recordado ya el dato, lo habría preguntado con Dios, porque Dios sabemos, hay que creer en esto y experimentarlo por uno mismo para verificarlo, pero Dios nos puede dar verdad sobre todas las cosas. Le preguntamos algo y nos dice, y si estamos acostumbrados a sentir su sí, esto es así, sí, entonces sabemos que eso es verdad absoluta. Es así de simple. Entonces, él
esto ya lo habría comprobado de alguna manera. Aunque ya digo, a lo mejor es una cosa que le da miedo todavía y es un sí que ha recibido de Dios, yo qué sé, y no lo porque, bueno, yo creo que ya a estas alturas no habrá mucha duda con esto. Pero él ha dado un número aproximado de por qué dice de tierras. ¿Por qué cuando están en esta dimensión 36, él habría comunicado con otros espíritus que provenientes de otras esferas espirituales, las correspondientes a otras tierras, es decir, aquí tenemos la tierra física y luego pues es como si el mundo espiritual se cerniera sobre ella, pero parece ser que hay una condición unificadora en el hecho de que las almas son creadas por Dios, ya sea que estén destinadas a encarnar en un sistema solar o en otro. Pongamos que nosotros estamos aquí con todas las 35 dimensiones hacia abajo, la Tierra es esta y las dimensiones son pues una cosa que aún no entendemos, ¿no? Pues es como en el reino de la antimateria, por así decir, que es la mayor parte del universo en el fondo, del peso del universo, como han descubierto los físicos, hay todo este registro que está dedicado a una tierra concreta que ha desarrollado vida. Entonces, hay otras tierras y él lo habría descubierto. Lo habría, quiero decir, recordado. Él se habría comunicado con otros que ya también habrían alcanzado en sus respectivos sistemas solares y espirituales, ha alcanzado la dimensión 36. Es muy curioso porque entonces parece ser que hay una especie de sincronía. Y fijaros, sincronía en un universo muy raro, porque, a ver, nosotros cuando miramos por un telescopio estamos viendo el pasado, porque la luz, esas largas distancias que tiene que recorrer, no nos da la imagen de cómo están ahora esos planetas. Entonces, aunque nosotros descubriéramos uno de los planetas que va a vivir y que quizás es este que Jesús nos dice, oye, pues sí, ha habido además una situación muy similar a la mía en donde Cristo perdió el gorro, ¿no? Otro Cristo. Entonces, vale, pues tiene esta tierra, está por ahí perdida, pero nosotros no vemos su situación actual. Cuando la pudiéramos ver desde la Tierra, vete a saber lo que es la Tierra en ese momento. Entonces, esto es uno de los eventos, de los datos quizá más intrigantes y por las consecuencias que tiene. Pero 6 o 7 más, o sea, no son casi nada en comparación con lo grande que es el universo. Y ya digo, a lo mejor esto luego está estructurado también, o sea que hay enormes partes del universo en las cuales tienen acceso pues una serie de almas y otras no, pero no tiene mucho sentido. Si esta dimensión 36 es la dimensión universal, digamos, de las almas, es donde la sustancia álmica vive con todas las de la ley y las almas completas ahí consiguen reconocerse como individuos que son hechos por Dios realmente completos, dos vitales, y ya han terminado este gran proceso de individuación primero, que es en realidad el comienzo de todo, porque lo que Dios creó es un alma completa. O sea, fijaros, y esto es una cosa súper chocante que lo vimos en un taller de Jesús que dejó impactada a la gente, a muchas personas ahí. No, es que en realidad este es el comienzo de la película, porque Dios nos ha creado almas completas. Todo lo que hemos hecho antes es como una especie de preparación para algo. Y eso tiene sentido, que sea preparación para algo. Fijaros, tiene mucho sentido. ¿En vistas de qué tiene sentido? Pues de lo inmenso que es el universo y lo desprovisto de vida que parece estar. Por lo menos en la época del pasado que nosotros vemos. ¿Entendéis, no? Tiene sentido en ese sentido. Entonces, yo creo que es bastante plausible creer lo que se supone, lo que está implícito en lo que dice Jesús. O sea, aquí hay una dimensión 36 donde la creación más grande de Dios, que es el alma completa, recordemos, está. Entonces, estaríamos en una fase muy inicial de la creación. Fijaros, qué fuerte. Suponiendo que no hay otros universos físicos, que lo mismo hay una infinidad indefinida, que ese es el problema. No pueden ser infinitos. O sea, el universo físico no puede ser infinito, porque Dios sería el único ser infinito. Y ya está. Pero claro, puede haber muchos universos físicos.
Entonces, pongamos que la visión normal, más plausible, digamos, venga, universo físico, dimensión 36, una especie de dimensión muy universal, y él ha recordado ya este dato. Y la realidad no debe diferir mucho de esto. Entonces, vamos a suponer. Entonces, él también, el otro dato que nos ha dado, es que en este estado de fusionados, fijaros, por eso no pintamos la división, en este estado de fusionados, él ha hipotetizado, sin decir que es un dato, quizá pueden crear almas. Y esto es una bomba. Es decir, están fusionadas estas almas y quizás sus capacidades creativas llegan hasta el punto de tener hijitos en esa condición. Claro, esto es muy fuerte porque en esta fase de la creación nosotros sabemos que somos almas creadas directamente por Dios. Es el dato que vamos a comprobar. No es que lo sepamos, si lo supiéramos no estaríamos haciendo esto, pero porque saberlo ya, recordemos, es sentirlo, y además a la manera de Dios en este camino. Entonces, muy fuerte. Pero estas almitas, imaginaros el conflicto que se puede dar aquí, enorme. Vamos a ver por qué hablo de conflicto. Tiene mucho sentido que puedan crear almitas por su cuenta. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos como Él en poder creativo lo más que podamos. Pero también tiene sentido que vaya por fases. Es decir, que aprendamos primero a crear como Dios crea desde las fases más humildes, si queréis decirlo así, de un mundo físico como en el que estamos, donde se da la peculiaridad de que tenemos que soltar y entregar a los elementos de la tierra, normalmente, a no ser que subamos mucho en el amor y en la verdad, tenemos que entregar el cuerpo físico. Jesús lo pudo desintegrar en esa vida, pero eso es una excepción. Una vez que murió, él desintegró su cuerpo, que para eso era suyo. Todo lo demás no, porque el amor no desintegra cosas así como así, porque él podría haber desintegrado la tierra. Eso es lo que vamos a comprobar. Un espíritu en la dimensión 10, por ejemplo, podría desintegrar, al parecer. Poco a poco, a lo mejor, pero todo el planeta. Bueno, y de muchas maneras. Entonces, Dios ha creado las almas. Entonces vamos a poner este relato, ¿no? Nosotros tenemos este entrenamiento en ser almitas que suben de condición. Si es lamentablemente en una tierra caída, pues primero tienen que subir desde la 1, de mucho miedo. Pero bueno, Dios hizo el panorama para que eso no fuera obligatorio y que pudiéramos enseguida cobrar la dimensión 8 en cualquier tierra si no hubiéramos rechazado el amor de Dios, que luego hay muchas otras dimensiones, es decir, capacidades de entender el universo y los principios de Dios, de asimilarlos, recogiéndolos en el alma, con toda nuestra alma y con mucho amor de Dios, ¿no? Eso es enormemente más amplio que las pobres 6 dimensiones que nosotros hemos creado aquí, menos la 6, que es creación de Dios, digamos, pero la antinatural creación nuestra, pues eso es mucho más pobre, comprenderéis, que las 30 que hay por ahí arriba, ¿no? Hasta llegar a la 36, más o menos 30, ¿no? Si sumo bien. Entonces, Dios tiene este panorama, este plan divino inicial, muy bien, este diseño, este esquema que nos está poco a poco dando Jesús, con el ejemplo, además, por así decirlo, sobre todo el ejemplo de los efectos que tiene haber recibido amor de Dios y poderlo volver a recordar, en su caso, y en nuestro caso, pues recibirlo de una. Entonces, ¿qué esquema, no? Más curioso. La dimensión 1, la Tierra, o si alcanzamos una dimensión superior, vale, dejamos el cuerpo físico y llegamos a un punto donde el punto original, que es la creación de Dios de alma completa. Nos fusionamos con el alma gemela y hete ahí que tenemos muchos más poderes. Pero los poderes, lógicamente, con amor no se ejercen así como así. Insistamos,
estas almas completas no solo podrían destruir la Tierra, sino seguramente todo el universo. Entonces, y más si se alían entre sí. Entonces, porque Dios también puede hacerlo. Entonces ellas en realidad ya ahí tienen mucho más poder a la manera de Dios, que seguramente les dé como para hacer lo que hemos dicho. Entonces, estas almas completas, teniendo hijitos, ¿cuál es el sentido? Bueno, pues es muy sencillo, ¿verdad? Pues es que os ocurrirá a vosotros. ¿Qué sentido tiene almitas en un universo vacío? Muy bien, pues que nosotros podamos ayudar, de alguna manera, por así decir, a las leyes de Dios, a que en otras tierras por ahí se acelere el proceso de crear vida, por ejemplo. Porque recordemos, es que es muy increíble de pensarlo, estas almas tienen un poder sobre la materia brutal. Imaginaros el poder brutal que tienen ya demostrado con las proyecciones que vemos, todo esto que dicen ovnis, no sé qué, no sé cuántos, pues, y las apariciones, mismamente las de Jesús, pero antes había habido otras, pueden proyectarse cuerpos, no sé qué, es brutal lo que pueden hacer con la materia. Pero la materia, al fin y al cabo, es nada para lo que es el poder, lógicamente, poder con Dios, ¿no? Es material, es como barro. Entonces, para ellos a un nivel de gerencia brutal, desde el conocimiento pleno de las leyes al nivel 36, que es una cosa que es completamente loco, de locos. Bueno, pues entonces tiene mucho sentido, viendo que el universo está vacío a estas alturas, por lo menos, aunque claro, es que lo que vemos nosotros, pues es que aún no ha pasado el tiempo para ver cómo está, pero por lo que nos dice Jesús, si él en la dimensión 36 ha visto que hay más o menos 7 tierras por ahí, no sé qué, que han tenido este proceso también de que las almas encarnen y bla, 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 pues hemos de suponer que en el instante de ahora, independientemente de lo que vemos los telescopios, no hay mucha tierra viva, es decir, con almas, que es la verdadera vida, digamos, porque está destinada a poder recibir el amor de Dios si lo pide y ser eterna. Eso es la vida, en el fondo, para Dios, la eternidad. Dios es eterno y Dios está vivo. Nosotros, pues hasta que no recibamos el amor de Dios, no mucho. Entonces, estas almitas, lógico, que tengan el sentido de, vale, pues mira, aquí son inconscientes de sí mismas, igual que nosotros, pero estas almas que son padres de ellos pueden hacer que encarnen en los nuevos sistemas solares, habilitados quizá de una manera más fuerte y más bonita o más adecuada o más rápida o lo que queramos, ¿no? Millones de posibilidades, adecuados estos sistemas solares para la encarnación de estos hijitos. Que entonces, cuando estas almas les creen para ellos un cuerpo físico de las dos mitades, que pueden ser, recordemos, bueno, al principio crearán una heterosexual, que es para empezar, ¿no? Pero como se pasó en la Tierra, pero sabemos que luego hay mucha variedad de creación y se crean almas tendentes más a tener, o sea, que tienen más condición masculina global de las dos mitades y lo que vimos, ¿no? Y más condición femenina global y por eso encarnan en cuerpos del mismo sexo, las dos mitades que están destinadas a hacer ese trayecto otra vez de reconocimiento de sí mismas, de autoexpresión, a ser posible con el amor de Dios y subiendo hasta incluso, bueno, con el amor de Dios es la única manera de subir a la dimensión 36. Entonces, claro, estas almitas nuevas, hijitas de estas futuras, por ejemplo, hijitos de Jesús y María Magdalena, pero que ahora están en otro sistema solar, con otro experimento, que es ellos crear la misma situación que pasó en la Tierra, pero como hay tantísimo espacio en el universo, pues en cualquier lado, ¿no? Que ya decimos, se puede forzar quizás a que la vida realmente se dé porque los poderes sobre la materia son brutales. Entonces, el detalle aquí súper interesante es que estas almas no solo estarían acompañadas cuando se separaran, vamos a plantear ya la situación de que ellas se han separado. Las dos mitades de las almitas, que son hijitos de estos, se han separado. Entonces están en la dimensión 6, aunque no han desarrollado el amor, están perfectas y puras, y a no ser que cometan algo de miedo,
no van a crear su propia dimensión 5. Entonces, están en la dimensión 6, suponiendo que el esquema creativo es el mismo, heredado, que no lo sabemos, en estas almitas, que tiene lógica que lo sea, por economía. Entonces, estas almas ahora tienen el potencial de hablar con Dios. Vamos a pintar aquí a Dios, vamos a pintarle cuadrado. La gente solemos pensar que Dios es un ser cuadriculado, pero no se puede pintar lógicamente. Aquí está nuestra mamá, nuestro papá Dios, y estas almitas, como nosotros, están en conexión constante con la verdad de Dios. Es decir, nosotros sentimos la verdad universal, aunque no reconocemos que es Dios en el fondo, detrás de ello, porque no tenemos una sensación personal de eso, ¿no? Que es la que nos da sobre todo el amor de Dios y la que nos lo va a dar si no lo habéis recibido, ¿no? Entonces, estas almas están potencialmente en conexión, ya no están tan solas que en esta condición de los que llamamos Adán y Eva, de Amán y Amón, porque no solo están con Dios hablando de tú a tú emocionalmente, porque ellos sí que ahí hablaban, porque como estaban en condición perfecta pura y no tenían otra persona con la que hablar, pues se transmitían emociones sobre la verdad de las cosas que hacían, sobre el jolgorio, de la vida que habían heredado y recibido en la tierra, qué maravilla el planeta, oh sí, pues tendrían mucho compartir emocional con Dios. Pero ese compartir emocional con Dios ahora se ve suplementado en estas almas con el potencial de compartir con sus creadores en un estado unificado. Pero cuidado, porque estos creadores además pueden proyectarse cuerpos aquí para acompañar lo que están viviendo estas almas. ¿Veis cómo cambia totalmente la película de la creación inicial en un planeta? Porque estas almas, además, fijaros la cantidad de situaciones que se nos abren, pueden primero vivir en el planeta adecuándolo de maneras brutales, ¿no? Directamente sobre el terreno, por lo tanto, acelerando, si queréis decirlo así, las leyes naturales de Dios, o haciendo muchos experimentos, muchas historias genéticas y todo lo que queráis con la vida en la Tierra, en una Tierra diferente, y estas almas pueden tener aquí innumerables cuerpos proyectados. Y cuanto más asciendan aquí, en esta condición 36, no sabemos luego el ascenso que ellos tienen porque ellos siguen progresando. No es la última palabra, la dimensión 36. Hay luego otro plan, otro esquema de progresión, pero se supone que es una progresión infinita. Entonces aquí se pueden proyectar muchos cuerpos para acompañar a sus hijos y contarles de tú a tú, cuidado, vosotros en realidad sois hijos también de Dios, aunque lo seáis secundariamente, pero vosotros estáis conectados con Dios directamente y podéis recibir amor de Dios y de nosotros. Fijaros, recibir amor de parte de las almas que son sus padres en un estado 36, quizás es mucho menos chocante y contrastante que recibirlo directamente de Dios. Y tiene entonces mucho sentido que las almas puedan tener en esta dimensión 36 hijos para facilitarle a Dios el propósito del universo, que es poder dar amor de Dios. Fijaos qué bonito. Entonces, esto no sabía yo, o sea, este despliegue que estoy haciendo no lo tengo completamente pensado. Tengo el esbozo primero, ¿no? Entonces, ¿qué otra posibilidad tenemos? Hay una posibilidad también de que hay una más pobre, si queréis decirlo así, que solo Dios pueda asignar nuevas almas a un planeta. Tenemos aquí esta dimensión 36. Desde ahí ellos tienen una capacidad, una perspectiva enorme. Vale, entonces, ¿qué pasa? Dios asigna almas a un planeta, un grupo de almas enorme que Él ha creado por su cuenta, pero ahora, sin que sean hijas suyas, estas almas, sin embargo, se puede dar todo el esquema que hemos visto antes de acompañamiento mejor gracias a la intervención de estas almas.
en la esfera 36, que también se pueden proponer como acompañantes, ya sea directamente proyectándose cuerpos o no. Fijaros que esta situación también la podemos pensar, ¿no? O sea, las almas fusionadas pueden acompañar a esos primeros pasos en esos Adanes y Evas nuevos, ¿no? Facilitando, por ejemplo, que, pues que no elijan el pecado de inventarse sus leyes, ¿no? Y de querer apropiarse de las tierras. Claro, se les ocurriría menos quizá lo de apropiarse de las tierras si tienen a estos espíritus, quiero decir a estas almas completas en un estado tan elevado que se pueden proyectar cuando quieran sus cuerpos ahí y darles indicaciones. Oye, mira, estamos aquí, hola, sí, bueno, esto que te está hablando con Dios sobre la posibilidad de que os condenéis a, si os queréis quedar con el planeta, bueno, pues no tiene mucho sentido, porque mira, además nosotros hemos participado en el aceleramiento, no solo Dios, con sus leyes naturales, evolutivas, más evolutivas, digamos, aunque luego Dios puede hacer cosas que nosotros no entendemos. Con esto de la evolución tiene mucha trampa, ¿vale? Antes de que plantara a Adán y Eva, hay mucho que pensar ahí y que saber, ¿no? Bueno, pues fijaros este panorama un poco alternativo a este que hemos abierto aquí, donde directamente las almitas creadas por estas, pues lógicamente, como están creadas desde ellos, pues tienen muchas papeletas como para quizás amar a sus creadores, ya que no son del todo Dios, pueden hablar mucho más directamente, pero bueno, en este otro nuevo panorama donde es Dios directamente, aquí, este cuadrado, quien les da creación a estas nuevas almas que pueblan un planeta que quizá haya sido preparado por estas almas de 36, de muchas maneras nuevas, pues eso. Entonces, qué situación más curiosa, ¿no? Porque además se abren enorme cantidad de preguntas. En esta situación, esas almitas tendrán la misma personalidad que sus padres, porque sabemos que las almas, por un lado, o sea, son únicas, cada una tienen una personalidad y una naturaleza únicas. Siempre lo dice así Jesús, que ese es el gran misterio a todas, que se ve a la luz del día y que nadie hablamos de él, que es lo más grande. Que en realidad los filósofos y muchos espíritus siempre han canalizado y han hablado sobre eso, sobre la unicidad de cada persona. Ahí el mismo Leibniz va por ahí en realidad. Ese de la unicidad, o sea, la cualidad única, que es a realzarla, a resaltarla, que es lo que se ha resaltado mucho gracias a la intervención de Jesús, ¿no? Está muy resaltado el tema de que somos cada uno iguales ante Dios, pero únicos. Entonces, por eso mismo somos únicos y por eso somos iguales ante Dios, porque cada uno es único con el mismo derecho. Esto es la esencia, si quieres decirlo así, de la esencia del cristianismo, por así decir, y de otros sitios. Entonces, aunque el cristianismo es pura tradición, como ya sabemos, básicamente. Entonces, ¿tendrían su misma personalidad? Por un lado, parece lógico, pero ¿qué sentido tiene entonces crear una especie de alma gemela? Porque esto serían como almas gemelas completas. Un alma completa que se repite a sí misma aquí. Es un poco feo, por otro lado, ¿no? Pero claro, quizás en esta dimensión 36, Dios delega la capacidad de otorgar esa chispa única de la personalidad con la mediación de las almas completas. Es decir, las almas completas pueden decir a Dios, oye, vamos a crear nosotros el alma, otórgales tú ese atributo esencial, pero nosotros creamos nuestra almita en ese plano. 36, muy bien. Y entonces Dios da una esencia personal única, siendo que las almas en la dimensión 36 ya tienen la capacidad de dar vida. Eso sería una cosa muy fuerte. Más directamente, por lo menos. Aunque por ahora lo que sabemos es que solo Dios puede dar vida a cosas. Entonces, bueno, a lo mejor ahí también se pasa eso. Ellos crean lo que es el alma, no sabemos con qué proceso reproductivo, y le piden a Dios tanto que la dé vida como, por tanto, una unicidad. Entonces, hemos visto que eso tendría el propósito de crear
y llenar el universo de mundos, pero quizá con esas almas más tuteladas, ¿no? Sí, para poder esas almas hablar con esa especie de padres vicarios que habrían creado ciertas cosas fundamentales del alma menos alguna esencial y estos hijitos, por lo tanto, serían todavía hijitos de Dios, siempre lo habrán de ser. Depende de cómo sea el esquema, ¿no? Entonces, fijaros que por otro lado ese estado nos lleva a situaciones potencialmente muy peligrosas, entre comillas, porque claro, esas almitas creadas en la dimensión 36 por almas pueden sentirse inferiores, porque estas otras, han sido creadas directamente por Dios. Y tenemos un problema a la hora de que estas encarnen y quieran someterse entre comillas, someterse, quieran obedecer las leyes de Dios, etcétera, pues igual que nosotros tenemos el problema. Un problema o quizás es más una solución, como hemos aludido antes, ¿no? Como hemos visto. Pero también pues quizá está más polarizado, porque a lo mejor quieren obtener redobladamente más independencia. Pero a la vez también hemos visto que esa independencia sería más contrarrestable, por lo que hemos visto aquí, de que esas almas tutelan de manera mucho más fuerte la nueva creación, porque pueden proyectarse cuerpos en la Tierra física perfectamente desde el plano 36, y además es una Tierra física que ellos sienten ya muy suya. Entonces, fijaros, más contrarrestable por ese acompañamiento que se puede dar todo el rato, incluso físico. Así que, pues ya lo vemos, qué cantidad de nuevas preguntas y de nuevos potenciales experimentos se abren, gracias a Dios, ¿no? Nunca mejor dicho. Y así acaba el cuento.